Las coincidencias que nos parecen increíbles tienen una explicación para Carl Jung. En este video te explico todo acerca de la sincronía a la que él se refería, ejemplos para comprenderla y qué papel tienen en el día a día. ¿Alguna vez tuviste una coincidencia extraordinaria y expresaste, esto no puede ser solo casualidad? Pensar en una persona y recibir un mensaje de ella o soñar con algo que después sucedió. Así le ocurrió a Carl Jung, quien propuso una teoría de la sincronicidad para explicar estos fenómenos. La ley de atracción es posible, pero ¿cómo ocurre? Es Jung el que nos intenta dar esa explicación, a la que quizá debemos poner más atención y tomar conciencia de cómo lo que deseamos de manera consciente o inconsciente puede volverse realidad. El concepto de sincronicidad se refiere a esas coincidencias de eventos relacionados entre sí, pero de forma no causal. Las mismas son significativas porque resultan del deseo de la persona y cobran sentido para ella. Carl Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Se dice que en los inicios de su carrera fue muy cercano a Sigmund Freud, pero que sus estudios, que se inclinaban más a la influencia de lo esotérico, lo espiritual y lo metafísico en el comportamiento humano, fueron, entre otras cosas, motivo por el que la dupla de psicoanalistas se distanciara casi al grado de la enemistad. Las ciencias occidentales dejan de lado los acontecimientos únicos, raros o difíciles de explicar. Sin embargo, a Carl Jung le llamaron la atención las coincidencias cuyas causas no se pueden demostrar y que suelen no solo no ser objeto de los científicos, sino que incluso son teorías o bases rechazadas y catalogadas hasta de charlatanas al momento de explicar fenómenos sociales y psicológicos. Jung fue un médico psiquiatra y psicólogo que acuñó muchos conceptos a lo largo de su vida, dentro de ellos la sincronicidad junguiana. Es la coincidencia temporal de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí por casualidad, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. La sincronicidad, dice Jung, es la simultaneidad de dos acontecimientos relacionados de manera significativa pero acausal, es decir, sin causa aparente o comprobable. Es la manifestación de una coincidencia significativa en el tiempo. Pero, ¿qué significa? En palabras más simples, se trata de hechos vinculados que parecen no tener una causa, es decir, coincidencias o conexiones entre sucesos que parecen improbables y que no están relacionados en su origen. Por ejemplo, cuando piensas en una persona y en ese instante te envía un mensaje, no existe una relación causal entre ambos eventos, pero sucede más. ¿Cuál es el fenómeno que hace que ocurran estas cosas? En ese sentido, se oponen a la causalidad, que implica conocer el origen de los sucesos. A diferencia del lazo entre causa y efecto, en este tipo de sincronías significativas están vinculadas la simultaneidad y el significado, es decir, que los hechos ocurran y que tanto representan para quienes lo viven. En definitiva, no es posible explicar por qué los fenómenos ocurren, sino solo saber que están ligados mediante su significación y el momento en el que pasan. Sueños premonitorios, telepatía, telequinesis pueden ser fenómenos que participan en las sincronicidades de Jung. Pero antes de continuar, te invito a que des like a este video y te suscribas al canal dando clic en la campanita para que te enteres cada que subo uno nuevo y así apoyes a la creación de este contenido. También me apoyarías mucho compartiendo este video con amigos y familiares para que además ellos también tengan la información. En uno de los libros de Carl Jung se diferencia este término del de sincronismo. Este último es la mera simultaneidad de dos acontecimientos. Mientras tanto, como vimos, la sincronicidad es una sucesión simultánea de dos hechos que no están relacionados de manera causal. A su vez, pueden adoptar tres formas. 1. Coincidencia de un contenido psíquico con un evento que ocurre en simultáneo. Por ejemplo, pensar en alguien y encontrarlo en ese mismo momento. Pensar en un amigo, ser querido o cualquier persona y que éste te llame o mande un mensaje. No hay causa y efecto, solo un fenómeno de sincronicidad difícil de explicar. 2. Coincidencia de un sueño o visión que es un reflejo más o menos fiel de un acontecimiento y que el mismo ocurrió más o menos simultáneamente pero a distancia. Por ejemplo, soñar con algo y que esté ocurriendo casi al mismo tiempo que sueñas en otro lugar. ¿O qué tal cuando cuentas tu sueño a alguien y resulta que ese alguien estaba viviendo en la realidad
lo que soñaste. 3. Lo mismo que el anterior, coincidencia de un sueño o visión que es un reflejo más o menos fiel de un acontecimiento, pero el acontecimiento percibido ocurre en el futuro. Por ejemplo, tener un pensamiento o un deseo de algo y luego que sucede en el futuro. ¿O qué tal cuando durante el día sucede algo que se parece o es idéntico a lo que habría soñado esa noche o noches anteriores? ¿Es acaso un aviso, una señal de algo? Según el significado de la sincronicidad junguiana, los eventos quedarían divididos en dos tipos de conexiones: conexión objetiva y causal, y la subjetiva. En consecuencia, los fenómenos físicos influyen en los fenómenos psíquicos y viceversa, por lo que cada persona sería artífice de su historia, pero también de la de los demás. Sí, para Jung, la psicología colectiva era protagonista del desarrollo humano. De hecho, él acuñó el concepto, determinando que lo que los demás hacen también determina nuestras vidas y nuestro destino, como en el efecto mariposa. Una mariposa aleteando en un lugar del mundo, aparentemente inofensiva, puede causar sin saberlo ni pretenderlo un huracán en otro lado del planeta. Muchas veces la sincronicidad está relacionada con estados afectivos, es decir, con el poder que el afecto o el amor pueden ejercer y crear realidades entre dos o más personas o con arquetipos. Estos son patrones de conducta cargados de energía. En los estados afectivos irrumpen o se manifiestan contenidos reprimidos o inconscientes. Entonces, las coincidencias significativas tendrían una relación directa con un arquetipo y todo estado emocional produciría una modificación de la conciencia. Quiere decir que estos acontecimientos no son producto del azar, sino del deseo de las personas, de su trazado de metas y su trabajo para conseguirlas, lo que apoyaría la teoría de la ley de atracción, donde a partir de tus deseos, conscientes o inconscientes, pero también de tus miedos, conscientes o inconscientes, puedes ir creando la realidad. Interesante, ¿no? Si aún no lo has hecho y llegaste hasta aquí, recuerda apoyarme con un like. Te invito a suscribirte a mi canal y a picarle a la campanita para que te enteres cada que subo un video. Partiendo del estudio de la sociedad, lo consciente y los sucesos pueden estar influenciados por impulsos o contenido inconsciente o instintivo. Y estos hechos cotidianos que se relacionan o que consideramos como coincidencias extrañas están conectados gracias a la energía propia de los arquetipos, manifestaciones de nuestras ideas o conceptos propios. Jung indica que no cualquier acontecimiento con una causa desconocida debe llamarse acausal. En efecto, solo se pueden concebir así cuando la causa ni siquiera es concebible. Las coincidencias significativas que suceden en las distintas etapas de la vida no pueden considerarse como puro azar, sino como ordenamientos significativos. Pero para que ocurra este fenómeno se necesita una invocación energética a través del deseo, el trabajo y los pensamientos de la persona. La realidad es que no podemos controlarlo, pero sí lo podemos invocar mediante el trazado de una meta y el trabajo para llegar a ella. También funciona estar alerta para notar esos acontecimientos. De manera consciente es posible construir nuestras posibilidades y realidades. Así, cuando los elementos se sincronizan y toman un sentido, obtenemos un mejor panorama de la naturaleza espiritual. A su vez, experimentar este fenómeno se asocia con encontrar un estado de trascendencia. Hashtag hay tal información. Intentar ser más receptivos, estar atentos al entorno e invocar ciertos objetivos ayuda a experimentar más estos acontecimientos que se relacionan entre sí, pero sin una causa aparente, ayuda a crear tu realidad. Estos fenómenos ocurren todos los días, aunque a veces no los notamos. Su reconocimiento resulta útil para entender cómo se presentan distintos eventos significativos de la vida en momentos críticos. Además, para encontrar relaciones entre lo que sucede y que no se entiende con claridad. A pesar de que es una tesis difícil de probar, la creencia sobre estas energías que conectan lo objetivo con lo psíquico movilizan a millones de personas a diario. ¿Has notado alguna en tu cotidianidad? No olvides dejar tu comentario y compartir para que más personas tengan esta información. Te invito a que dejes tu like y te suscribas a mi canal activando la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Y por supuesto, nos vemos la próxima.